Hola chicos de cuarto semestre, les voy a dejar aquí el material a trabajar para esta semana. Hagan su actividad, envíenla a tiempo y ojalá y nos veamos muy pronto. Cuídense, saludos. Chicos, vamos a hablar en esta ocasión acerca de los gobiernos tecnócratas. Es una etapa de la historia de nuestro país, de la historia reciente. Así que bueno, vamos a revisar primero el término tecnócrata. La palabra tecnócrata viene de dos raíces griegas. La primera de ellas es tecne, que significa técnica, y la segunda es kratos, que significa gobierno. Así que la palabra tecnócrata, en sentido etimológico, viene a significar los gobiernos técnicos, aunque en el sentido político tiene una connotación un poco diferente. Vamos a decir que son los gobiernos cuyos representantes no tenían formación política. Esto quiere decir que no habían estudiado derecho, no eran politólogos, sino que su formación es técnica, ya que la mayoría de ellos eran economistas principalmente y mostraban las siguientes características. Vamos a revisar estas características una a una. En primer lugar, eran neoliberales. Neoliberal quiere decir que pertenecen a una corriente de pensamiento según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Estas otras fuerzas son generalmente los gobiernos que, según se piensa, impiden que los mercados alcancen un equilibrio aceptable para provocar el desarrollo económico de los países. Así que bueno, esto es lo que significa neoliberal, y todos los integrantes de los gobiernos tecnócratas tienen esta característica de ser neoliberales. Por otra parte, vamos a observar que estos gobiernos van a tener preferencia por políticas que están centradas en el crecimiento económico. Es decir, dado que son la mayoría de ellos economistas, van a poner el acento de sus gobiernos en que la economía del país tiene que crecer, y para ello van a tomar algunas decisiones que tienen que ver con comercio internacional, con las propias políticas internacionales o al interior del país. Vamos a ir viendo de qué se trata estas políticas. Otra característica es que tienen empatía con el extranjero. Vamos a tener el caso de que concordaban con las ideas de Estados Unidos o de Inglaterra en materia económica y en materia comercial respecto de los países que se habían fortalecido en sus formas de comerciar con otros países, es decir, haciendo alianzas. Tienen empatía con el extranjero, así que esta empatía va a provocar una gran disposición para la política internacional mediante tratados. Otra característica es la reducción de la intervención del Estado, es decir, el gobierno tiene que intervenir lo menos que se pueda en el crecimiento económico del país, y esta atribución la va a tomar la iniciativa privada. Así que son las empresas las encargadas de que a través del mercado se pueda acrecentar la capacidad económica de un país. Así que bueno, estas son las características principales que muestran los tecnócratas. Ahora, la tecnocracia está integrada por algunos presidentes recientes, como les decía. Tiene sus inicios en 1982 con el presidente Miguel de la Madrid, y va a encontrar su fin con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Así que diríamos que propiamente este periodo está terminando en el año 2018. Como dijimos, es un movimiento fundado por Miguel de la Madrid, quien era economista de profesión, y que va a comenzar a mejorar las relaciones comerciales con países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, para después dar paso a el presidente Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es quien va a consolidar el poder tecnocrático.
Así que vamos a ver en Carlos Salinas de Gortari a la figura más importante de los tecnócratas y por lo mismo del neoliberalismo. Es importante que mencionemos que es muy difícil pensar en el concepto de neoliberalismo sin pensar en México, por lo menos en tecnocracia. El siguiente presidente tecnócrata es Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, como ustedes saben, ocupó el gobierno de México a través de su candidatura, la cual le fue cedida después del asesinato del candidato por el PRI, Luis Donaldo Colosio. Así que bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León se convierte en presidente de México y él le va a dar continuidad al movimiento tecnócrata, principalmente con el acuerdo internacional con Estados Unidos y Canadá, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por el presidente Carlos Salinas y continuado con este presidente, que va a iniciar su gobierno en 1994. Ernesto Zedillo va a dejar el país en estas condiciones comerciales de apertura con el extranjero, así que se va a continuar en algunos aspectos, como dice aquí, con los presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Ellos ya son presidentes que pertenecen a un partido de oposición. Ellos dos pertenecen al Partido Acción Nacional, al PAN. Sin embargo, mantuvieron vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también mantuvieron relaciones comerciales con otros países. En el caso de Vicente Fox, las relaciones comerciales con otros países se intensificó principalmente con el sur del continente. Así que, aunque ellos propiamente no formen parte de este movimiento, sí vamos a ver con ellos una extensión de este tipo de políticas, que son ciertamente neoliberales y por supuesto que son también tecnócratas. Por último tenemos al presidente Enrique Peña Nieto, quien es el último presidente de los tecnócratas y quien también va a tomar algunas políticas de carácter neoliberal y por lo tanto tecnocráticas, ya que estaban dirigidas al crecimiento económico del país. Con él principalmente vamos a ver el llamado a la reforma energética que ocurrió en el año 2013, en ese año se hizo vigente, aunque la firma de esta reforma la vamos a encontrar desde el año 2012, que es cuando este presidente inicia su gobierno. Así que bueno, estas políticas que están dirigidas al crecimiento del país mediante la apertura al poder económico de las empresas privadas. Así que el mercado entonces es quien dirige la economía de los países y no sus propios gobiernos. Bueno chicos, con esta información ustedes tienen suficiente para poder hacer una comparación del gobierno actual, por ejemplo, que ustedes puedan distinguir si existen en este gobierno algunas características de los gobiernos neoliberales o tecnocráticos y con base en ello pues poder hacer juicios acerca de su presente. Como siempre, la historia nos va a ayudar a poder tener una imagen más clara de nuestro contexto siempre que voltemos atrás con un ojo crítico, que bueno, es lo que se espera. Así que con estos datos ustedes ya pueden desarrollar su actividad. Como siempre, les agradezco mucho su atención y ojalá y nos veamos pronto. Cuídense mucho, chicos.